¿Se observa, chicos? Sí, profesor. Ya. Ya, chicos, buenas noches. Ahora vamos a hacer el último tema, pues básicamente ya eh, de tercer, de tercer módulo que conforma seminario, ya que es el tema de técnicas de biología celular y molecular. ¿Qué tiene entendido, chicos, en sí? ¿Alguien me puede decir técnicas de biología celular y molecular? ¿Qué cosa comprende o qué tiene entendido por el tema? Con sus propias palabras, chicos, no hay problema. Cualquiera, chicos, ¿qué opina? Antes que llame Xiomara, pero no quiero llamar a Xiomara porque después se enoja. Vamos, chicos, los escucho. ¿Nadie se anima? Dependiendo del tipo de técnica que se use, podemos estudiar el ADN o replicarlo. Ya, claro. Sí, más o menos está relacionado, pues, al, al tema. Entonces, estas técnicas como objetivo en sí que tienen. O sea, ¿cuál es en general, el sentido de hacer esas técnicas, como se dicen, moleculares? ¿Qué es lo que se quiere en sí? Estudiar el material genético. Claro, no es estudiar el material genético, ¿ya? O utilizarlo, ¿no? Para dichos procesos que vamos a hablar. Entonces, vamos avanzando. Entonces, chicos, las técnicas de biología molecular y celular permiten la detección de material genético, ¿no? Como ha hablado Maitané. Entonces, ya sabemos quiénes son los ácidos nucleicos, pues, ¿no? Obviamente el ADN y el ARN. Entonces, básicamente, vamos a extraer el material genético para, como se dice, estudiarlas, ¿no? Y eso se ha tenido, pues, en tiempos ya antiguos, por el tema de que nosotros, cómo sabemos la estructura del ADN, sus componentes, entre todas ellas. Entonces, obviamente se ha tenido que obtener el material genético, ¿no? Entonces, va a haber una serie de implicancias, de algunas técnicas en la cual se va a dar para nosotros poder estudiarlas, ¿no? En el caso, vamos a ver, dependiendo de qué tipo de especie vamos a estudiar, porque no solamente, ojo, no solamente de los seres, de las células animales, ¿no? También se puede estudiar células vegetales también, ya, si se por ahí han podido revisar. Entonces va a haber modificaciones como mutaciones, delecciones y translocaciones, ¿no? ¿Alguien sabe qué cosa es mutaciones? Cuando hablamos de mutaciones, elecciones y translocaciones, cada término, su significado. Cuando hablamos mutación genética, ¿qué es mutación? La alteración de un gen. Exacto, es una alteración, ¿no? Una alteración de un gen. Y una delección, ¿qué cosa viene a ser elecciones? La supresión de uno o más genes. Ya, y translocaciones.
¿Qué quiere decir translocaciones? Estos son términos chicos que ustedes ya deben manejar porque están en la cuarta unidad. Sí, es cuando se... Es que no sé cómo explicarlo. Es como cuando se pone cierta parte del gen en otra donde no debería estar, por así decirlo. Claro, ¿no? Sí te he entendido, ¿ah? Creo que los demás también. Es como que cambian de un lugar a otro, que lo cual no corresponde, ¿no? O sea, si tú tienes tu gen acá y tienes tu gen acá, va a haber un segmento, ¿no? Que se va a pasar a otro que no le corresponde. Y una elección, básicamente, es como un pequeño corte de ese tipo de gen, ¿no? Es como que lo sustraes. Ya, entonces, básicamente, chicos, estos son términos que ustedes deben manejar, sobre todo ahora en cuarta unidad, porque todo básicamente, como se dan cuenta, el 80% viene a ser, pues, de genética, ¿no? Entonces, esa es la implicancia para poder estudiar ya este tipo de alteraciones, mutaciones, entre todas, entre ellas. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar de la extracción y purificación del ADN. ¿Alguien tiene una idea, pues, en general, cómo es que ocurre esto? Xiomara, no puedes hablar, ¿no? Creo que por tu internet. Si hablas más, se va más el internet. No, no es eso. Solo que, El tiempo, ¿no? ajá, el internet de mi casa está inestable. Creo que ni siquiera tengo internet. Y estoy usando una cajita que es limitada. Por eso tengo miedo. Entiendo, entiendo. Pero igual, puedes aprovechar, puedes participar, ¿ah? Igual para todos los chicos, normal chicos, no importa, estamos para, como se dice, aprender, ¿no? Esa es la idea. No quiero que me expliquen todo el proceso, simplemente que tengan una idea. ¿Por qué yo voy a extraer el ADN y lo voy a purificar? ¿Qué es purificación? ¿Qué es extracción? La purificación es como tener el ADN solo, por así decirlo, limpio para poder así estudiarlo. Ya, claro, ya, sí, sí, sí. O sea, básicamente, chicos, nosotros vamos a que tener que estudiar el ADN, ¿ya? Ese es el fin en general cuando vamos a, en este caso, como hemos hablado anteriormente, y si yo necesito estudiar algo, primero tengo que obtenerlo, ¿no? Básicamente es eso. Entonces, ¿cómo tú estudias algo si es que no lo tienes? ¿Ya? Entonces, primera instancia, tienes que extraer. Es como que yo te diga, pues, a ver, supongamos, ¿no? A ver, vamos a estudiar la yema de un huevo. Entonces, básicamente, entonces, profesor, para eso necesitamos el huevo y para eso necesitamos sacarlo, sacar la yema del huevo, ¿no? Entonces, es básicamente lo mismo. Tú para poder estudiar el ADN, primero tienes que extraerlo. ¿Y cómo lo extraes? ¿Cómo extraes el ADN, chicos? Ustedes ya han hecho este seminario, sí que deben estar Mediante la lisis celular. mediante la lisis, ¿no? O sea, tienes que romper básicamente la célula, los componentes. Entonces, romper para poder liberar el material genético y después poder estudiarlo, ¿no? Entonces, en la extracción, pues, no solamente es romper y ya está, sacarlo, ¿no? Obviamente el material genético, el ADN, está adherido a otras estructuras, ¿no? Y no solamente vas a encontrar material genético, pues no vas a encontrar enzimas, vas a encontrar proteínas, vas a encontrar no solamente ADN, ARN, ¿no? Entonces, tú sabes que el material genético, pues ya hemos visto clases anteriores, está adosadas, está adheridas a lo que viene a ser, ¿no? En este caso, proteínas histónicas, proteínas no histónicas. Por ende, tú tienes que como limpiarlo, así como dice Mine, ¿no? Entonces,
tienes que como limpiarlo, que te quede solamente solito el ADN, ¿no? Y tú ya ves si este ADN pues lo multiplicas, si es que tú ves si es que es necesario o no. Entonces, todo ese es básicamente este proceso es importante. ¿De chicos? Entonces, lo principal, el objetivo es ese, ¿ya? Bueno, este es tu ADN, pues, ¿no? La doble hélice Watson y Crick, tú ya lo conoces, ya estás cansado de verlo. Entonces, básicamente, pues, las dobles cadenas, ¿no? Ya sabes, los puentes y sus uniones, todas sus uniones que ya tiene, que ya me he cansado de preguntarte, creo que ya te lo sabes, al revés y derecho, ¿no? Entonces, este material genético tú tienes que obtenerlo, ¿ya? Ahora, ¿qué es la extracción y la purificación? Justamente como hemos mencionado, como hemos hablado, la extracción viene a ser sacar los componentes, ¿no? De un compartimiento celular o por medio de una lisis, ¿ya? Lisis es ruptura. Entonces, de tu célula, ya tengo que liberar el ADN, ¿ok? Entonces, y la purificación se refiere a la separación del ADN a las proteínas, lípidos, carbohidratos, todo lo que estén adheridos a ello, ¿ya? Entonces, en general, yo tengo una idea más o menos para qué cosa es la extracción y la purificación, por ende vamos a estudiar sus pasos, ¿ok? Porque son unos pasos. Ahora, está como primera instancia la homogenización, después está la lisis, como tercer punto está la separación de proteínas y lípidos, como cuarto punto la precipitación, y cinco lo que es la redisolución, ¿ok? Hay algunas bibliografías que no te menciona homogeneización, ¿ya? De frente te habla de lisis celular. Pero en este caso, pues, hay una guía que te habla puras técnicas, ¿ya? Que básicamente se enfoca en eso, pues, ¿no? De la homogeneización, que sí lo menciona. ¿Qué es la homogeneización, chicos? ¿Qué tienen ustedes por homogeneización? ¿Cualquiera puede hablar? Bueno, se mezcla todo. O se mezcla todo, ¿cómo es eso? O sea, ah, ¿a qué te refieres exactamente? Chamara, o alguien más que pueda participar. ¿A qué te refieres, Maitane, cuando dices juntar, mezclar? Am, nos- no sabría explicarlo, solo con homogeneización se me viene a la mente combinar todo el tejido, por así decirlo. Ya. Es que va a haber muestras que básicamente para poder hacer la lisis y todo eso, como tal vas a tener tejidos, ¿ya? Entonces, estos tejidos tú tienes que disgregarlos, tienes que separarlos, ¿no? Para que terminen en células como tal, ¿no? Y cuando hablo de tejido, por ejemplo, la sangre es un tejido sanguíneo, ¿no?
que hay varias células, es verdad, ¿no? Cuando hablamos, pues, no solamente de lo que es este componente, sino también cuando hablamos de las plantas, ¿no? De algunas semillas. Entonces, hay tejidos, porque para que tú hagas una lisis celular, o sea, como tal, primero tienes que separar o romper estas uniones intercelulares, pues, ¿no? Entonces, básicamente la homogeneización es esa, ¿ya? Entonces, en primera instancia, hay algunas bibliografías pues, que te mencionan que tienes que homogeneizar primero, una homogenización. Después haces una lisis celular como tal. Algunos que te mencionan eliminación del ARN, ¿ya? Hay otros que no te lo mencionan, lo he considerado ahora. Una eliminación de proteínas y concentración del ADN, ¿no? ADN puro, por así decirlo. Por eso que puro de pureza, desde ahí viene la purificación. ¿Ya? Entonces, vamos por homogeneización. ¿Qué cosa es la homogeneización? Hay dos tipos de homogeneización, ¿ya? Tanto una que es mecánica y otra que es química. ¿Qué es la homogeneización? Rompe las uniones entre las células. ¿Cuáles son las uniones intercelulares que hay? Eso ya lo hemos hecho, chicos. ¿Cuáles son las uniones intercelulares? Hay dos tipos, ¿no? Unas que son estáticas y las otras, ¿cuáles son? No, chicos, por favor, a los varones no nos dejen mal, ¿ah? ¿La unión oclusiva? ¿Eso? Claro, son uniones intercelulares, ¿no? O uniones, son uniones, ¿no? Entonces, básicamente, la homogeneización rompe todo tipo de uniones entre las células, ya desmosomas, hemismosomas, ¿ok? Entonces, ¿para qué? Para facilitar la interacción entre las soluciones de lisis que ayudan a liberar material genético, ¿ya? Entonces, no te olvides que hay dos tipos, una que es mecánica y otra que es química, ¿ok? Vamos a ver cada una de ellas. ¿Hasta el momento se está entendiendo o peor lo estoy confundiendo? Todo claro. Ya chicos, hablen nomás si no se entiende, no hay tipo de problema. La cosa es que, bueno, para los que recién me conocen, ¿no? Yo no me molesto si se equivocan, es parte del aprendizaje, ¿no? Yo también soy estudiante y por ende me sigo equivocando, ¿no? Así que yo ya les dije, chicos, los que no se equivocan es por lo que nunca han hecho nada en su vida. Si tú no te equivocas, es porque no has hecho nada, ¿no? Entonces, la idea es, ustedes que están recién empezando, pues, perder ese miedo. Yo no los voy a, como se dice, pues, llamar la atención ni nada por el estilo, ¿no? No tengo esa, como se dice, costumbre, ni, ni ese tipo de metodología, pues, ¿no? Básicamente, cada profesor es distinto, cada profesor tiene su diferente manera de, ¿no? Otros que te enseñan gritando, hay otros que les gusta, pues, humillar. Ustedes van a ver todo tipo de doctores más adelante, así que yo creo que a veces no es necesario, ¿no? Así como yo le dije la vez pasada, si yo aprendí con palos, no significa que yo lo siga o que ustedes tengan que aprender igual, ¿no? Entonces, es de acuerdo cómo uno va, como se dice, encontrando su metodología de estudio. Y bueno, entonces se va a tener que agregar ciertas soluciones o detergentes para poder estudiar más a profundidad este material genético. Entonces, por primera instancia, tú tienes que, ya sabes que homogeneización es romper las uniones celulares, obviamente de los tejidos, pues, ¿no? Y que hay dos maneras, mecánica y química. De la mecánica hay dos formas,
Ya hay dos formas. Uno que es básicamente que incluye lo que es el nitrógeno líquido, que tienes que, es como que se macera, que dice acá la muestra, ¿ya? De un mortero. Este es un mortero, así más o menos lo que usa tu mamá para cocinar, o quien cocine en tu casa. Entonces, hasta obtener un polvo muy fino. Es como que vas a agarrar, por eso que es mecánica, pues, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de otra cosa, sino que yo te lo he puesto porque, en fin, pues, no encontré la imagen adecuada, pues, ¿no? Entonces, básicamente, el nitrógeno líquido lo que va a hacer, vas a agarrar un mortero de porcelana y vas a, como se dice, presionar, chancar, como se dice, moler, pues, ¿no? Eh, lo que es tu muestra, ¿ya? Entonces, básicamente te dice que el nitrógeno líquido congela inmediata la muestra y evita que se formen cristales, ¿ok? En el interior de la célula para que después pueda romper la estructura celular e inicie el proceso de degradación. Entonces, para hacer ese tipo de homogeneización, ya puede estar de dos maneras el tejido, o puede estar fresco o puede estar congelado, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿qué tipo de tejido vas a utilizar acá? Acá más que todo se ve, pues, lo que son semillas, plántulas, tejidos fibrosos, viscosos, incluso hongos, ¿no? Entonces es importante considerar si la muestra está congelada. Entonces, ¿por qué? Porque se deberá disgregar. Disgregar viene a ser, pues, quitar, ¿no? Con nitrógeno líquido para evitar la degradación del ADN por acciones de las adeneasas. ¿Ya? Porque en el momento que usted está haciendo este procedimiento, también va a haber ciertas enzimas, ¿ya? Y enzimas que van a degradar, ¿qué? ¿Qué hacen las adeneasas? Degradan ADN, pues, ¿no? Entonces, por ende, tú tienes que inhibir ese tipo de acción, ¿ya? Porque imagínate, pues, que las adeneasas degradan el ADN, o sea, básicamente de nada te ha servido a ti, pues, hacer este tipo de procedimiento, pues, ¿no? Al final te quedaste sin el objetivo, ¿no? Que era obtener eh, básicamente el ADN, ¿no? Material genético. Entonces, antes que ocurra la lisis celular, pues, por eso que primero es la homogeneización, ¿no? Entonces, esta es la homogeneización mecánica con nitrógeno líquido. Ya, básicamente el nitrógeno se ve de esta forma. Ya es como si líquido es como si botara una especie de gas, algo así, espuma, ¿no? Entonces, hay otro tipo de homogeneización mecánica también, ¿ya? Que viene a ser con pistilos o homogeneizadores. Este es un homogeneizador, es una máquina, ¿ok? Los pistilos son básicamente como estos tubos, que son como unos tubos de plástico, como unos tubos de ensayo de plástico, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Disgrega o quita la muestra mediante la fricción. Va a haber una fricción con la pared del tubo de la muestra, o sea, de esta manera, así como ven en la imagen, ¿ya? Y adicionalmente, se puede utilizar algún material abrasivo, como por ejemplo vidrios pulverizados o resinas, específicamente para ayudar a que se separe eh, la muestra, ¿no? Entonces, todo este proceso se va a realizar manualmente hasta que se necesita la ayuda de lo que es el homogenizador. Entonces, te dice que es recomendable que cuando estás haciendo este tipo de procedimiento vas a agregar lo que es un buffer de lisis antes de iniciar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se agregaría un buffer? ¿En qué unidad? ¿Qué es la función del buffer? ¿Qué hace el buffer? Disculpe, el buffer sería como ayudaría a proteger lo que sería la muestra de ADN.
Claro, en este caso va a proteger, pues, ¿no? Entonces, va a haber ciertos, como había mencionado anteriormente, eh, ciertos inhibidores que van a ayudar a que, por ejemplo, en el caso del material genético, no sea dañado, ¿ya? Entonces, ah, hay a ver, ¿cómo desnaturalizarías las proteínas? ¿Cómo tú desnaturalizas una proteína? Con la temperatura y el pH. Con la temperatura y el pH, ¿no? Exacto. Entonces, básicamente, eh, hay diferentes tipos de buffer, ¿ya? En nuestra sangre, por ejemplo, ¿cuál es el buffer más conocido? Porque nosotros tenemos buffer en la sangre, ¿ah? El buffer que tenemos en la sangre, ya, un buffer también, o tampón, ¿se acuerdan? Eso de la que hablan de bicarbonato y todo eso, ¿no? ¿No se acuerdan? Ya, entonces ese buffer, pues, es importante para el pH, ¿ya? Para el pH. Ayuda a que esté todo en equilibrio. Entonces, ¿cuál es la diferencia, básicamente, este tipo de homogeneización con el de acá? Es que básicamente este tipo de homogeneización con nitrógeno líquido va a estar más enfocado en lo que viene a ser, pues, como había mencionado, estructuras más fibróticas, por así decirlo, ¿no? En cambio aquí vas a utilizar este tipo de los pistilos cuando son muestras más pequeñas o son tejidos blandos, ¿ya? Entonces, aquí ya no tienes que estar tú, pues, con tu mortero, ¿no? Aquí ya básicamente es igual, es como, igual manualmente tienes que hacerlo, ese tipo de fraccionamiento, por así decirlo, pero ya no necesitas la otra forma, el nitrógeno, ¿no? En este caso es con este homogenizador, ¿ya? Que hace el trabajo, pues. Entonces, este es siempre y cuando es mecánico, ¿ya? De una manera mecánicas. Pero ya cuando básicamente agarramos otros tipos de tejidos, ya vamos a hacer una homogenización química. ¿Ok? Entonces, aquí básicamente, para que ocurra una homogenización química, las muestras, o sea, lo que tú vas a homogenizar, que ya tú sabes qué cosas homogenizar, tiene que estar como requisito en altas temperaturas, ¿ya? Y aquí básicamente ya va a actuar lo que son detergentes, ¿no? Unos detergentes específicos, ¿ya? Que van a ayudar a que ocurra este proceso, ¿ya? Entonces, va a tener que ocurrir, o va a tener que estar presente detergentes, proteasas, estas enzimas y agentes caotrópicos, ¿ya? Entonces, obviamente, pues, cuando yo digo detergente no me refiero, pues, a Ace, a Ariel, a Patito, ¿no? Son otro tipo de detergentes, chicos, que van a ayudar ya a romper uniones entre las células.
e incluso puede hasta perforar la membrana celular. ¿Ok? O sea, básicamente ya están rompiendo las uniones que tú ya conoces y básicamente ya estás como que iniciando lo que es la lisis celular, pues, ¿no? ¿Qué son agentes caotrópicos? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se extraña Xiomara? No puede hablar, dice, ¿no? ¿Qué son agentes caotrópicos, chicos? Te lo menciona bastante la guía. Para los que han leído la guía, ¿no le ha dado curiosidad qué cosas son agentes caotrópicos? ¿Están ahí? Se me fue el internet. ¿Están ahí, chicos? Sí, profesor. Ya, los agentes caotrópicos básicamente son aquellos agentes que van a romper o van a desestabilizar aquellas uniones incluso moleculares, ¿ya? Incluso, por ejemplo, el agua, ¿no? Que tú ya sabes qué tipo de enlaces tiene y todo eso, lo puede desorganizar, puede cambiar las estructuras, ¿ya? Entonces, básicamente, es eso. Ya, entonces, todo esto puede ocurrir químicamente hablando. Entonces, te dice que va a haber una disgregación ya química que es recomendable para, en este caso, en las bacterias, o para tejidos frescos o en la sangre. ¿Ya? Entonces, cuando se quiera básicamente extraer material genético, ¿ya? De las bacterias o de la sangre, por así decirlo, las células sanguíneas, vas a hacer una homogeneización, pero una homogeneización química, ¿ya? Entonces, eh, antes de iniciar dicho proceso, debes contar la información y la cantidad apropiada de tejido que debe utilizarse para la disgregación rápida y completa, que es esencial para asegurar la obtención de ADN y evitar su degradación. O sea, ¿qué te quiere decir? De que tú tienes que saber la cantidad, ¿ya?, de material genético que vas a extraer. Entonces, tú tienes que saber más o menos proporcionalmente, ¿no? Una información, como se dice, la cual tú vas a obtener. ¿Y esto de qué depende? De tu material, pues, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo, en este caso, pues, es como que te digas que es como que tiene que ser proporcional, pues, ¿no? En lo que se viene a hacer en la homogeneización química. Es como que básicamente, a ver cómo, para que me entiendas. Ya es como que tú tienes que lavar tu ropa en la lavadora. ¿Ya? Supongamos, pues, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurre al instante. Entonces, tú tienes que lavar un polo, una blusa para las mujeres, ¿no? Ya tienes que lavar tu blusa. Pero vas a hacerlo todo proporcionalmente, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque supongamos que para una blusa, una literal, ¿no? Tú agarras tu lavadora, echas la blusa y eches un paquete, pues, de 10 kilos de detergente para un solo polo o una blusa. Entonces, básicamente, pues, estarías echando demasiado, eh, como se dice, detergente, pues, ¿no? Para tu, para tu simple polo. Entonces no es proporcional, ¿no? Por ende, esto va a traer como consecuencias, ¿no? En este caso, pues, el polo lo va a malograr, por así decirlo, pues, ¿no? Entonces, lo que te quiere decir acá es que si tú tienes unas células sanguíneas que vas a hacer una homogenización química, pues tienes que tener básicamente cierto cuidado entre la cantidad, ¿ya? De la cantidad de la muestra